Las carreteras conectan destinos, pero también historias. En El Camionero Recomienda Historias te invitamos a un viaje especial por el mundo del transporte. Conoceremos a sus protagonistas, conductoras y conductores que pasan sus días entre kilómetros de asfalto. Y también a otros profesionales, algunos conocidos y otros que merecen serlo. Todos con relatos que inspiran, emocionan y nos acercan al corazón de este sector. Es un programa de la Fundación Merece que conduce José María Sayers. Arrancamos. Hoy nos acompaña un invitado que decidió hacer las maletas, cruzar fronteras y lanzarse a una nueva aventura al volante, aunque no fue su primera opción. Él nos lo explicará. En nada más y nada menos que Suiza. Estamos hablando en esta entrevista desde Suiza y de España. Es joven, valiente y con ganas de crecer en esta profesión. Hoy viene a contarnos cómo es trabajar como un camionero en otro país, qué diferencias ha encontrado, cómo ha sido adaptarse a una nueva cultura y todo lo que está aprendiendo en ese camino. También nos va a explicar una historia de emprendimiento que creo que va a ser que nos va a inspirar a muchas personas. Pues bien, una historia de emprendimiento, cambio, decisión y mucho aprendizaje. Bienvenido al Camionero Recomienda Historias, Jacobo Cortizas. ¿Qué tal, Jacobo? Hola, José María. Muy bien. Muchas gracias por sentar de mí en mi entrevista y nada, será un placer contestar a tus preguntas. De entrada, por el acento, lo tengo claro. Gallego. Efectivamente, soy gallego. Soy gallego y en concreto de La Coruña. A ver, pues entonces, venga, ¿qué edad tienes, Jacobo? Pues tengo 40 años y en 12 días cumplo 41. Bueno, bien, un bollicao, que decimos. Yo digo un petit suisse, a mí me gusta más un petit suisse. Un petit suisse también. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en Suiza? Pues en Suiza en 2 meses hago un año aquí, ni poquito tiempo llevo. Y a ver, y ahora viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, los gallegos sabemos que estáis por todo el mundo, esto está claro. Pero ¿qué haces, Jacobo, en Suiza? Explícanos. Pues nada, fue un poco... A ver, yo estuve en el ejército y varios años había sacado el carnet de camión regio, trabajé con un camión de obra. Bueno, el caso es que un año y medio antes de la crisis de 2008 entré en el ejército y estoy entre 12 años en el ejército. Durante ese periodo haciendo y me destinan a la base naval de Rota, mi mujer que me dejó su trabajo anterior en Galicia, pues nosotros decidimos montar un comercio. Ese comercio poco a poco, gracias a mi mujer, va creciendo y montamos 2 comercios, montamos otro más, llegamos a tener hasta 5. Presencia en internet y todo. Con el COVID, todo el mundo sabemos que los comercios se cierran, pero bueno, nosotros como teníamos presencia online, pues nos sirve mal, no sé qué seguimos trabajando y tal. Pero sí que es cierto que cuando se abre el confinamiento, empezó a haber unas bajadas de ventas. Y después, posteriormente, muy poquito tiempo después, empieza la crisis ucraniana y hay una bajada de ventas total en picado, menos que tiempo tenía que ganar prácticamente a nosotros, porque nos cogió en pleno crecimiento además, en plena inversión. Y entonces, pues nada, entramos en concurso de acreedores con las 2 sociedades que teníamos y procedemos también a decretar un concurso de acreedores personal que en España se llama Ley de Segunda Oportunidad. Sí. Y entonces yo decido quitarme de Trailer.
porque a mí ya me gustaba muchísimo conducir, o sea, yo ya tenía varias experiencias, ¿no? Y tal. Claro, pero Entonces, ojo, fíjate, sí, perdona, sí. tú estabas en el ejército en Rota y montáis esto, vais montando estos negocios, todo va perfecto, llega la pandemia y hace tambalear un poco y llega la crisis de Ucrania con todo el incremento de precio de materias primas, inflación y patapum, ¿no? Como muchas personas. Claro, ¿tú habías dejado el ejército? Sí, yo lo dejé porque, claro, había crecido tanto la empresa que realmente al final ya requería que estuviéramos los dos, básicamente. Y después es Los dos. cuando tú tomas la decisión de sacarte el carnet de tráiler Ujú. y, ¿y qué haces? Me pongo a trabajar en el sector, me pongo a trabajar en el sector de transporte En España. en España. Bueno, pues no tuve muy mala con los compañeros, sí, tuve mucha suerte, pero bueno, con lo que es la manera de trabajar de la empresa, bueno, como todos sabemos, el transporte hay empresas llenas, pero también hay empresas que, bueno, dejan un poco que desear, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe y no es nada nuevo. Sí. Pero mi mujer, efectivamente, pero mi mujer sí que es cierto que no daba encontrado trabajo. Y entonces, pues bueno, en una de esas también, como estábamos quemados con la vida, porque la verdad que la situación de pasar por dos concursos de acreedores más la ley de la segunda oportunidad para no haber... Pero la gente se piensa que dice, no, pasa por ahí segunda oportunidad, te perdonan las deudas, sí, pero lo que es todo el proceso, de verdad, no es para nada fácil. Y más, yo, por ejemplo, soy una persona que daba mucho la cara ante los acreedores y tal cual, e incluso pienso que no sé si es de todo bueno, porque parece que cuanto más das la cara, peor te lo hacen pasar, ¿me explico? Entonces, no sé, al final, quemados un poco con la vida y con la situación, pues decidimos coger y decir, mira, nos vamos del país a hacer vida en otro sitio. Primero se vino mi mujer a Suiza, porque yo como estaba trabajando, pues si necesitaba apoyo económico aquí, pues podía mandarle dinero. Pero bueno, ella llegó, a los 2 días ya estaba trabajando y después posteriormente me fui yo con mi hijo. Y aquí en Suiza también estoy trabajando en la construcción y después, pues bueno, en la construcción me caigo, tuve un accidente laboral y tal, estuve 2 meses de baja y bueno, mandé muchísimos currículums aquí a las empresas de transporte y al final, bueno, hasta que con una empresa bastante llena de aquí, que me cogieron y desde aquella pues estoy trabajando y muy contento, la verdad. Qué bueno. Oye, te felicito porque desde luego las situaciones estas no son nada agradables. Además de tener un proyecto en pleno ascenso, que habías invertido, que habías cambiado tu trabajo, y de golpe te pasa esto, salir no tiene que ser nada fácil. Entrevistamos a otra persona aquí, a Fran García, que tenía algo parecido y también realmente, oye, chapó a los dos y seguro que más personas. Pero oye, muy bien. Y ahora estás aquí, estás en Suiza. Tú estás Estuve en Suiza, trabajando... ¿Dónde estás de Suiza? estuve en Basel, en Basilea. Es un cantón que está justo pegado a la frontera de Francia y Alemania, las dos. Y estar en Suiza te ha supuesto un cambio, me imagino, importante, ¿no? A nivel cultural, de costumbres, de hábitos. Sí, es diferente. O sea, con los gallegos somos un poco parecidos a ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que es diferente, porque mira, ya el idioma, aquí por ejemplo el idioma es el alemán, yo vine sin saber alemán, la verdad, a día de hoy sé lo básico, pero sí que es cierto que estamos yendo a cursos, intentamos integrarnos, Claro. pero bueno, claro, nosotros por ejemplo, como te dije, veníamos de vivir en la zona del Mediterráneo, ¿vale? Entonces ya estaba muy acostumbrado al calor, al sol. Y aquí en Basel, aunque no hace mal tiempo, sí que es cierto que el invierno es duro. El invierno es muy duro aquí, es muy diferente al de la zona mediterránea, incluso el de Galicia. Es muy diferente. Claro. Ves que es
hay una cosa, José María, que a nosotros, por ejemplo, el sistema y la manera de trabajar que tienen aquí es diferente, ¿sabes? Es diferente. Están entregados al trabajo, pero a la misma vez también los trabajadores tienen sus derechos y de verdad que hay un sindicato aquí muy importante que se llama MIA, que defiende los derechos de los trabajadores y de verdad que si un sindicato se pone en contacto con una empresa, las empresas tiemblan, pero después las empresas a la misma vez también ganan dinero, y entonces al ganar dinero también te lo hacen ganar a ti. Es que yo creo que es muy diferente a España, me explico, José María, en todos los ámbitos, tanto empresarial como desde el punto de vista del trabajador, aunque también tendrá sus cosas malas, ¿vale? De donde vivir, gracias a Dios, pero sí que es cierto que bueno, conozco casos. Claro, no, está claro, pero por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque si te vas a Italia o te vas a Francia incluso, ¿no? Pues bueno, ves un poco que somos latinos, más o menos, ¿eh? Pero cuando ya te vas a Suiza, esto es germánico total, ¿no? Las formas son muy, muy diferentes. Lo que más te ha sorprendido para bien de tu estancia aquí, ¿qué es? ¿En Suiza te refieres? Sí. No sé, mira, lo que más me ha sorprendido, fíjate, hay una cosa que yo le comenté cuando vine a visitar a mi mujer, y a día de hoy lo siento, ¿vale? Cuando camino por la calle, aquí en Suiza, se respira un ambiente diferente, me explico, un ambiente, yo sé, en España, por ejemplo, yo he notado que después de la crisis del COVID, la gente está un poco más crispada, no sé si me explico, ¿no? Y aquí se nota que la gente, no sé, como que se respira, hay una energía diferente, me explico, una energía diferente. Y lo que más me sorprendió de aquí es eso, ¿sabes? Es eso, y además que los suizos de alguna manera se integran bastante. Nosotros nos integramos, pero ellos también con nosotros, ¿vale? Porque en Basel, por ejemplo, hay muchos extranjeros, sobre todo latinos y tal cual. Entonces, no sé, hacen muchas fiestas, porque yo pensaba que aquí, por ejemplo, el tema era ser más trabajo, casa, trabajo. Y no, es al contrario, ¿no? Tienen aquí en Basel, por ejemplo, en Basel Stadt, que es donde vive la ciudad, es muy parecido desde luego, a donde yo vivía allí en España. Entonces, lo que más me sorprendió quizás fue eso, el ambiente, ¿sabes? Que es muy diferente para bien al que yo pensaba, ¿sabes? Sí, porque a lo mejor tenemos una imagen creada de lo que tú decías ahora, ¿no? Trabajo, casa, trabajo, con que se hace de noche a lo mejor rápido, hace más frío, no sé, y en cambio... Claro, sí que es cierto, José María, perdona que te interrumpa, vale, que aquí en Suiza cambia mucho de un cantón al otro, ¿eh? ¿Sabes? Puede que aquí, por ejemplo, en Basel se esté súper bien y a lo mejor resulta que en el cantón de Solothurn, ¿sabes? Pues ya no es igual, ¿me explico? Vale. Entonces, claro, yo tengo experiencia siempre de Basel, ¿sabes? Claro, sí que hay diferencia entonces, ¿eh? Sí, claro. Porque las expectativas tuyas, porque cuando tomáis esta decisión, ¿no? Primero, avanzadilla tu esposo para encontrar un trabajo y después vas tú. Las expectativas que teníais, claro, todo el mundo cuando empieza un proyecto, sus expectativas son altas, entiendo, ¿no? Sí. ¿Se están cumpliendo? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Lo único que nosotros teníamos pensado venir aquí para un tiempo, pero ahora ya pensamos ya quedarnos, ya incluso hasta jubilarnos, ¿sabes? Hombre, y me imagino que las pensiones de Suiza tienen que ser mucho mejores que las pensiones españolas, ¿no? No sé si lo han visto. Sí, lo he mirado. Lo que pasa, sí que es cierto, vale, que, a ver, la pensión de Suiza es alta si yo, por ejemplo, después me voy de Suiza. Me explico, José María, porque... Entiendo, claro. Porque ¿qué ocurre? Aquí sí que es verdad que hay... Y parte de la pensión es como una caja, ¿no? Que se tiene de ahorro, se pone un poco el empresario, otro poco el trabajador cada mes, ya lo quitan directamente a la nómina. Y claro, si yo paso aquí, por ejemplo, 20 años, no, 25 años de jubilación, pues yo me jubilaré en España teniendo una jubilación increíble, ¿vale? Claro. Pero sí que es cierto que si yo me quedo viviendo aquí en Suiza, cuando estoy jubilado,
ya no va a ser tan increíble, ¿sabes? De hecho, por ejemplo, una cosa que me sorprendió aquí de Suiza es que no hay mucha población mayor, ¿sabes?, en edad de jubilación. Es decir, yo, por lo que he visto y de gente que ya conozco aquí, tal cual, una vez que se jubilan, muchos de ellos se van de Suiza, incluso los propios suizos, a no ser que sean gente ya que a lo mejor eran altos cargos directivos y que ya tienen una vida más que arreglada aquí, ¿no? Claro. Pero si son gente trabajadora normal, por lo general les gusta mucho irse a España, claro, a vivir o incluso a sitios de Sudamérica, ¿sabes? Claro. Sol y además un poder adquisitivo importante, ¿eh? Efectivamente. Pero bueno. Y a nivel morriña, ¿tienes morriña? Sí, sí. Sí, pero yo creo que es también porque llevo poco tiempo aquí, ¿sabes? Realmente. Llevo poco tiempo aquí y también todavía no domino el idioma, entonces, yo qué sé, me es muy difícil a veces comunicarme, aunque lo hago, pero claro, no para mantener una conversación súper fluida ahí de tú a tú, ¿sabes? Tal. Entonces, claro, yo creo que eso en ocasiones pues dificulta un poco, a lo mejor, tener ciertas amistades con gente. Comunicación, creo. Bueno, esto lo irás mejorando pues porque te estás preparando para aprender el idioma y tal, pero esto irá poco a poco. Claro. A nivel de camiones, vamos a hablar un poco de trabajo. ¿Tú qué rutas haces? ¿Lo normal tuyo son rutas dentro de Suiza o salís? No, yo por ejemplo, mira, en mi caso, yo no vivo por Suiza, ¿vale? Pero sí que es cierto que en Suiza hay alguna empresa, ¿vale? Alguna empresa que hace internacional, pero a lo mejor 2 o 3, ¿sabes? Normalmente hacen siempre ruta nacional de aquí. ¿Y qué tipo de vehículo llevas? Yo llevo un tren de carretera, ¿vale? Aquí es decir, un rígido con un remolque, ¿vale? Un tren de carretera. Sí. Es lo más normal aquí, ¿sabes? Poco, hay semirremolque, porque lo hay, pero aquí desde luego en el sector que trabajo yo, que es en contenedores, yo trabajo para una empresa que es subcontrata de la Post, de aquí de Suiza, sí, que es como si fuera el Correos de España. Sí, y aquí llevan unos contenedores y entonces, bueno, siempre utilizamos el tren de carretera. Entonces la ruta siempre mía es a través de las diferentes posts que hay en Suiza. Sí. Entonces, ¿duermes cada día en tu casa? Duermo cada día en casa, sí. ¿Y el fin de semana, los días festivos, como un trabajo habitual, fin de semana, fiesta? Sí, yo no trabajo ni fin de semana ni festivos. Sí trabajo, si por ejemplo, el día 21 mandaron un email, vale, los de mi empresa diciendo, mira, necesitamos personal voluntario para trabajar el día 21 y tal, y dicen, este día se paga aparte y tal. Es decir, si yo voy a trabajar el día 21, si quiero ir a trabajar porque es voluntario, me paga cada hora que yo hago de trabajo, es como si fuera una hora extraordinaria, ¿sabes? Sí. Bueno. ¿Y tacógrafo lleváis, claro? Sí, el tacógrafo lo llevamos. De hecho, yo, por ejemplo, la tarjeta del tacógrafo que tengo yo es la española. Me dijeron que no hacía falta cambiarlo. Ah, sí, que te sirve. ¿Y tienes también que hacer descansos o no te hace falta porque el recorrido es más corto? No, yo tengo que hacer descansos. Tengo que hacer la pausa de... Sí. Sí, tengo que hacer la pausa de 45 minutos cuando llevo las 4 horas y media de conducción o media hora cuando llevo las 6 horas de trabajo. De todas formas, ellos, por ejemplo, por lo general, cada día me mandan un email con la ruta que yo tengo que hacer y lo tienen todo perfectamente organizado, ¿no? Dices de aquí a aquí y aquí haces la pausa, ¿no? Que es realmente, por ejemplo, las 6 horas de trabajo, cuando llevas, pues haces media hora, ¿no? Y tal. Pues ellos lo tienen más o menos calculado para que a ti te dé tiempo, porque el cálculo que ellos hacen es bastante efectivo, de hecho, ¿no? O sea que... Deben estar calculando distancias, tiempos de claro. Sitio de un lugar a otro. Efectivamente, pero sin agobios, sin agobio ninguno. De hecho, muchas veces yo incluso llego mucho antes a casa de lo que realmente me pone el turno completo. Claro. Sí. Claro. ¿El tráfico cómo está en Suiza? Las carreteras y el tráfico, ¿los podemos comparar con España?
Mira, las carreteras, mira, ¿sabes lo que me fijé yo de aquí, José María? Que la gente tiene mucha educación a la hora de circular, ¿sabes? Ajá. Mucha educación. Es decir, respetan muchísimo los camiones y, por ejemplo, cuando hay un atasco en autovía, no, porque hay a veces que hay alguna retención, ¿no? En autovía, por a lo mejor una salida, ¿no? Que es más concurrida y tal, pues la gente normalmente se aparta todo hacia el arcén, ¿no? La gente que va a hacer por esa salida se aparta todo hacia el arcén. Entonces, al apartarte para el arcén, quedan los carriles de circulación libres, entonces no hay tanto atasco, ¿no? Se descongestiona mucho. Sí, esto en España a lo mejor también. Lo que pasa es que siempre hay el vivo que dice, hombre, qué bien, están apartados, yo voy hasta el final y ahí me cuelo, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, aquí el tráfico depende mucho de la zona también, ¿sabes? De si hay mucho tráfico, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en Zurich, en la entrada de Zurich suele haber mucho tráfico. Aquí en la entrada de Basel también, porque como coincide con las fronteras, Claro. están los trabajadores transfronterizos y todo, y suele haber también mucho tráfico y tal. Pero bueno, la verdad que suele andar rápido. Es raro ver un atasco así de olas, a no ser que haya un accidente, ¿no? Y eso, Y pero tenéis espacios, bueno, imagino en las áreas de servicio para los descansos, ¿no? mira, en las áreas de servicio, sí, hay bastantes áreas de servicio, de hecho, y normalmente siempre tiene su baño, ¿no? Su baño, su máquina de expendedora de cosas. Y después, bueno, el tamaño del área de descanso también depende mucho de la zona donde se hizo, si es antigua, ¿sabes? Porque a lo mejor hay algunas que se construyeron hace 30 años y no tienen tanto espacio como las nuevas, ¿sabes? Pero por lo general sí que hay varias áreas de descanso, varias, ¿no? En eso no es un problema, eso, ¿sabes? La verdad aquí. ¿Te has fijado en cuánto vale el litro del diésel? Mira, el litro del diésel está valiendo, a ver, mi coche es a gasolina, ¿vale? Entonces yo pago 1,65 el litro De gasolina de de 90. gasolina. Sí, y el gasoil, si no me equivoco, estaba a 1,73, si no me equivoco. Pues yo no sé exactamente el gasoil, pero sí, la gasolina tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? No, y eso que subió aquí un poco, ¿eh? Aquí oscila el precio aquí un poco también, ¿sabes? Pero bueno, desde que yo llegué ronda el 1,62, 1,66, O sea que 67. ahora estamos un poquito más bajos, pero Ujú. bueno. Y temas de seguridad, de robos en camiones, ¿lo sufrís también? Mira, a mí nunca me ha pasado y tampoco he oído que le pasaran a compañeros, ¿sabes? La verdad. En ese sentido, Mucho. sí, no te puedo tampoco afirmar ahí al 100% que no haya pasado, pero desde luego yo No no lo lo... has oído, imagínate. Claro, Aquí yo no... yo creo que no encontraríamos ningún conductor que no haya oído o que no le haya pasado, ¿eh? Claro. Pues muy bien. La relación con los compañeros y con los jefes Ujú. es más formal. Ya me has dicho tú que están muy organizados, ¿no? Sí, sí. Es una... ¿hay suizos también conduciendo o casi todo debe ser personas de otros países? No, hay suizos aquí. Lo que pasa es que el suizo normalmente que trabaja en el transporte tiene una formación que se llama EFZ. EFZ es como el ciclo formativo de grado superior en España, ¿sabes? Entonces, todos los suizos que normalmente están trabajando con camión es porque han hecho esa formación. Aquí en Suiza se lleva mucho la formación profesional dual, ¿vale? Que es lo que últimamente creo que están queriendo implantar en España, si es que no lo han implantado. Claro, entonces, aquí todos los suizos, por lo general, ¿vale? Que por ejemplo, quieren ser choferes de camión, ¿no? Pues van a hacer ese FP y son como 3 o 4 años o algo así de formación que a la misma vez están trabajando en la empresa. En la empresa, sí. Claro, y van cobrando también de la empresa. Por ejemplo, el primer año cobran como 800 francos, luego al año siguiente le van aumentando más. Así hasta que terminan su formación y cuando terminan su formación, por lo general entran a trabajar en la empresa. Y por lo general los que tienen esa formación cobran más que los propios choferes, que a lo mejor vamos de fuera, que entre comillas no tenemos formación, aunque nosotros sí que nos forman, ¿vale? Igual.
Porque, por ejemplo, aquí hay unos módulos que yo estoy haciendo, se llaman módulos que no son de seguridad en el trabajo, ¿no? Sino que son módulos de que te van formando, que es para yo finalmente tener una especie de EBA, que se le llama aquí, que es como lo equivalente al ciclo de grado medio en España, ¿vale? Entonces, extranjeros sí que hay, la relación con ellos es buena, sí que es cierto que ellos, claro, hay, por ejemplo, en mi empresa hay suizos, hay macedonios, español solo conozco a uno más, ¿sabes? A uno que además se vuelve para España ahora a final de mayo. Y portugueses también hay. Y bueno, la relación es buena, ¿sabes? Con ellos, con compañeros. Sí que es cierto que culturalmente es diferente un macedonio con un español, ¿sabes? Ya, Es decir, sí, claro, pero, es que, por eso la diferencia cultural, ¿no? claro. Está muy bien. Esto de la formación dual, sé que hay que ASTIC, la Asociación de Transportistas, ellos están apostando fuerte por este tema y ya hace varios años que la tienen puesta en marcha y veo que bueno, es un tema bueno, ¿no? Sí, aquí ya te digo, José María, en Suiza hacen de todo para eso, hasta para ser limpiador de edificios, ¿eh? ¿Sabes? Tienen el EBA, que es el ciclo grado medio, y el IFZ, que es el ciclo grado superior, para todo. Entonces, claro, después la gente sale súper preparada y súper profesionalizado en su trabajo, ¿eh? Claro. Porque a ti, ¿qué te enseñan? ¿Qué formación te dan? Bueno, a mí, por ejemplo, desde cómo enganchar el remolque hasta cómo poner el remolque debajo del contenedor, un montón de cosas, seguridad en la carretera, cómo hablar con la policía en caso de que te paren, el tema del tacógrafo, también tus derechos como trabajador, ¿no? Es que hay un montón de cosas, es que es increíble, son muchísimos módulos, ¿sabes? La verdad. Que es un poco vamos a decir, como a nivel general, ¿no? Que tocas, porque esto de cómo hablar con la policía está muy bien, ¿no? Sí, claro, es que son como módulos, es como si hicieras tú un FP realmente, ¿sabes? Va de lo básico hasta lo más... ¿Tú me entiendes? Entonces, yo como no terminé esa formación aún, porque esa formación dura como 2 años más o menos, ¿sabes? Te van metiendo módulos y tú tienes una carpeta. Y además está muy bien, porque esta formación... después resulta que dicen, bueno, cuando lleves 4 módulos realizados, pues puedes canjear por un bono de 50 francos en la post para, yo qué sé, para cualquier cosa, ¿no? O sea, tienen como incentivos, ¿sabes? Para que tú sigas formándote. Qué bueno. Y claro, y todo esto en alemán. Todo esto en alemán, sí. Oh. Sí. ¿Cómo? Sí, no, hombre, procuran hablarme así, porque a veces ellos se preocupan mucho por mí, ¿sabes? Que me dicen la verdad, mira, ¿me entiendes? ¿No? En alemán, ¿no? Que me entiendes en alemán, se dice, verstehst du mich, tal, no sé qué, y yo le digo, que a veces le digo, mira, a veces te entiendo y a veces no. Entonces, mira, mentira, está, ¿sabes? No pasa nada tampoco. La verdad. ¿Qué haces, Jacobo? Tienes un hijo, ¿eh? Tu hijo Tengo un hijo, está sí. contigo aquí, ¿no? Sí, mi hijo está conmigo aquí en Suiza también, sí. ¿Y qué edad tiene tu hijo? Él tiene 16. Y pues a él también la escuela, también en alemán, ha tenido igual que tú y tu pareja, ¿no? Tenéis que haber aprendido toda la familia, ¿no? Sí, él está haciendo un curso de integración que le llaman aquí. ¿Vale? Entonces ese curso de integración dura como 2 años, en lo que le enseñan el alemán y después pues lo llevan a hacer diferentes excursiones por la ciudad y le van enseñando un poco la cultura. Qué bueno. Y tal y cual, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora nosotros estamos hablando con el colegio y tal, porque claro, la integración no tiene en cuenta la edad de la persona, ¿sabes? Entonces, claro, aquí ¿qué ocurre? Debido a la guerra de Ucrania, es un montón de desplazados ucranianos, entonces hay muchos chicos ucranianos de diferentes edades, ¿vale? Entonces, justo coincidió a él que le tocaron con niños de 20 y pico años, entonces, claro, a él le está costando un poco integrarse en ese sentido, porque como lo ha metido en la misma clase, claro, los chavales quedan entre ellos, pero a él lo desplazan un poquito, ¿sabes? Porque Claro, es un crío, y ahí estamos en el colegio a ver si lo pueden cambiar de clase y tal, pero la verdad que aquí
Es curioso porque a nosotros también, por ejemplo, recién llegados y cuando ya alquilamos nuestro piso y tal, nos mandaron del cantón una carta para también hacer una charla de integración aquí. La verdad que se preocupan bastante por el extranjero Está muy bien, ¿no? en esta ciudad. Sí, sí. Veo, hombre, esto es importante, porque claro, tú llegas, a ver, has abandonado tu zona cómoda donde te mueves como pez en el agua, donde sabes dónde llamar, dónde tocar, cómo, todo, ¿no? Y Claro, sí, sí. a un país que además, y desde fuera, visto desde el desconocimiento, pero te vas a un país que es un país como Suiza, ¿no? Que tiene una imagen de país muy serio, muy rígido, ¿no? Sí, sí, sí. Y oye, y que haga todo esto, pues entiendo que muy bien, ¿eh? Sí, sí, no, aquí ya te digo, yo en Basel, muy bien, ellos son serios igual, ¿no? Que de verdad, que si te dicen, por ejemplo, que quedas a las 12 de la mañana, tienes que estar ahí a las 12 en punto, no le llegues a las 12:03 porque te montan un pollo, ¿eh? Eso sí que ellos son muy correctos, muy serios, tal y cual, pero no sé, yo, por ejemplo, yo veo diferentes historias por ahí, ¿no? Y comentarios en las redes sociales, no, a mí me fue fatal porque esto, pero lo otro. Claro, ¿qué ocurre? La gente suele irse cuando se traslada a otro país, ¿sabes? La gente suele irse a ciudades muy concurridas como Zúrich, por ejemplo, ¿no? Claro, Zúrich es podemos decir que es como Madrid, imagínate, ¿sabes? Que, claro, Madrid, por ejemplo, el poder adquisitivo de una persona que está en Madrid no es el mismo que una persona que vive, yo que sé, en Lugo, en La Coruña, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, si tú vas allí con muy poquito dinero y te vas a Zúrich, en lo que los alquileres están súper tensionados allí, que no has encontrado nada para alquilar, y después sí que al parecer que la gente allí, los vecinos, son un poco más pesaditos, ¿sabes? Porque dicen, según tengo oído historias, no, yo no tuve problemas de esos, pero que bueno, que al parecer a partir de las 10 de la noche, que ningún vecino te haga un ruido en tu casa, que si no ya te viene aquí al día siguiente. Yo no tuve... Y nosotros somos al revés, nosotros somos aves de rapaz nocturna, Claro. que a las 10 empezamos a ir del nido, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate, ¿eh? Y cuando acabas el fin de semana, aparte de trabajo, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus hobbies o qué hábitos estás cogiendo ahora que a lo mejor aquí en... Mira, yo trabajo en un turno, ¿vale? Que es de 3 de la tarde hasta las 12 de la noche aproximadamente, ¿vale? 12 de la noche. Entonces yo me levanto después y llego a casa sobre la 1 en la madrugada, entonces yo duermo hasta las 9 de la mañana y lo que a mí me gusta ahora es salir a pasear por la ciudad. Salgo todas las mañanas a pasear 1 horita y cuarto y tal cual. Luego esto por la semana, ¿vale? Luego el fin de semana hay algo que nosotros hacemos que ya parece estar metido en la agenda, ¿vale? Es ir a desayunar fuera. Todos los sábados vamos a un sitio que se llama Fawen aquí, que arriba, que es como una especie de centro comercial, pero pequeñito, ¿vale? Pequeñito, como un Corte Inglés, ¿vale? Sí. Que arriba tiene un restaurante y nos gusta muchísimo desayunar ahí. Ay, tranquilo, ¿no? Claro. Entonces después, por lo general, después de eso, damos una vuelta para la ciudad, miramos tiendas, a veces vamos a Francia, otras veces vamos a Alemania, ¿sabes? Depende mucho. Pero sí que solemos hacer algo los sábados así, o ahora que está empezando a hacer buen tiempo. ¿Deporte? Sí, yo salgo a caminar todos los días o a correr y después también mis pesas hago, ¿sabes? Yo me compro unas mancuernas en casa y empecé a hacer pesas, sí, porque hay que hacer algo. ¿Y de fútbol? ¿Te gusta el fútbol o algún deporte así? No, yo hacía, o sea, a mí me gustaban los deportes de contacto, ¿sabes? Yo hacía boxeo allí y tal, pero bueno, aquí no estoy yendo. Mi hijo sí que está yendo y tal, porque mi hijo de hecho era campeón de España de Muay Thai, ¿sabes? Sí. ¿Puede hacer cursos? Bueno, puede ir al gimnasio y todo aquí. Sí, él está yendo ahí. De hecho, le ofrecieron así como ir con la selección suiza y tal. Qué bueno. Pero bueno, él dice, mira, no quiero ir porque no domino el idioma y tal, y si no, claro, dicen que están siempre desde la esquina, ¿no? Dando así como instrucciones tal y cual, si no, no les entiende bien, vamos a ver. Claro. Bueno, es una cuestión de... También hace relativamente poco, ¿no?
Muy Claro. bien. Y ahora me has dicho que vuestra idea inicialmente, porque la vida da muchas vueltas y que te lo expliquen a ti, ¿verdad? Ajá, claro. Pero inicialmente vuestra idea es quedaros en Suiza, ¿no? Sí, Tú, de aquí 10 años, ¿dónde te imaginas estar? ¿Cómo te ves? mira, a mí, José María, es que me gustaría montar otra empresa. Eso ¿Sabes lo lo que te- llevas en la sangre, Jacobo. Sí, Yo- a mí me gustaría montar otra empresa y la verdad que me gustaría que tuviera que ver con el transporte. Más que nada porque, mira, yo, por ejemplo, llegué a un punto cuando tenía las empresas, vale, que yo hacía importaciones, hacía exportaciones, ¿sabes? O sea, realmente lo que es la logística siempre la tuve un poco en cuenta, ¿no? Y ahora por encima que me metí dentro del mundo del camión, me encanta. Entonces me gustaría mucho poder comprar un camión o dos o tres, bueno, lo que vaya viniendo. Lo que no tengo bien claro es dónde va a ser, ¿sabes? Tenía pensado en España, pero después ahora, claro, ahora como a lo mejor finalmente el agua aquí. Hombre, claro, yo te veo, porque por lo que nos has estado comentando, te veo de aquí poco, 10 años con tu empresa de transportes en Suiza, te veo. Pero bueno, oye, pues de verdad está siendo un placer tremendo conocer tu historia, Jacobo. Sabes que este programa es El Camionero Recomienda. Tocamos trozos de camión, pero también de la persona, que para mí es lo importante, porque sin las personas no hay nada, ¿no? Mm, ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a quienes nos escuchan? Pues el mensaje que me gustaría darles es que lo intenten, ¿sabes? Los que no, de verdad, los que no son transportistas y les llame la atención que intenten, porque de verdad que esta es una profesión muy bonita, ¿sabes? Eh, sí que es cierto que habrá buenas empresas, malas empresas, oirá opiniones diversas, pero es que eso, como bien hemos hablado en un momento, sabes que siempre, la gente siempre va a tener algo que decir de todo. Entonces, realmente, los que quieran ser transportistas, de verdad que lo sean, y los que ya están, que se animen, ¿vale? Que veo mucha gente quemada por las redes sociales, que se animen y si no están contentos en la empresa, que cambien o incluso que vayan a otro sitio, ¿sabes? Porque hoy en día, gracias a Dios, de verdad que camioneros o transportistas, conductores, se necesitan absolutamente en cualquier parte del mundo, o sea, a Estados Unidos, en Suiza, en Francia, en Alemania, ¿sabes? Y ya está, que la gente no se desanime, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Hoy es lunes y lo digo para situar a la audiencia, que la Ajá. gente que nos escuche. El viernes yo daba una conferencia para una universidad de Colombia, en Bogotá, y justo tocábamos el tema este que tú estás hablando, ¿no? Que es los proyectos de vida, ¿no? Y yo les decía que yo había trabajado, imagínate, 28 años en un banco. Mi madre y mis padres me pusieron y querían que su hijo tuviera un sueldo fijo para toda la vida, ¿no? Y Uh-huh. lo contento que estaban. Cuando les dije que me iba, se quedaron. Y yo les explicaba el por qué me fui, ¿no? De una zona que estaba bien, que estaba cómodo. Y yo le decía, es que el problema es que el que no estaba bien era yo, porque me di cuenta de que la empresa, para mí la empresa hasta aquel momento siempre era el banco, el banco, el banco. Hasta que me di Uh-huh. cuenta que la empresa mía era yo, que yo era la empresa más importante que iba a dirigir en mi vida, ¿sabes? Claro. Uh-huh. Y cuando tú tienes este sentimiento y coges este concepto y te lo metes dentro, entonces es cuando haces lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Porque, vamos a ver, quejarnos, yo he visto gente quejarse en el transporte, he visto gente quejarse en el banco, he visto gente quejarse en hoteles, he visto gente que se queja. El tema está, oye, si no estás bien, pues eres tú lo importante. Empieza a lo mejor a tomar decisiones. Y por eso tu ejemplo es bueno, Jacobo, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque
fíjate tú venías de una situación que hay gente que a lo mejor lo que está pensando es en cosas de decir, oye, ya peor no puedo estar o estoy en un pozo, no voy a salir nunca, y en cambio has salido, ¿no? Y estás, y mira cómo estás. Yo creo que todos los conductores de España te van a coger envidia, ¿no? No, mira, de verdad, yo qué sé, es lo que tú dices. Mira, yo, por ejemplo, la vida es una cuestión de toma de decisiones y punto, ¿sabes? La gente se puede escudar en muchas cosas, ¿no? Es que, claro, tengo esta obligación o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sí, al final todo el mundo siempre tenemos obligaciones y todo el mundo siempre tenemos algo que hacer, ¿vale? Pero el problema es que realmente la mejoría en la vida viene cuando primero, punto número uno, tú estás bien. Y punto número dos, cuando tomas decisiones, ¿sabes? Está claro que hay situaciones en la vida que son muy malas y yo comprendo a mucha gente, ¿sabes? Que dice, mira, no, es que yo tengo un hijo, tengo mis gastos, tengo esto, tengo lo otro. Pero claro, a veces, insisto, hay que tomar esas decisiones para poder mejorar. Claro está que yo también tengo mucha suerte, José María, de tener la esposa que tengo, ¿vale? Porque la esposa que tengo es una echada para adelante absolutamente igual que yo, súper trabajadora, súper firme, ¿sabes? Y claro, cuando tú tienes una pareja que es así, que vas juntos de la mano absolutamente para todo, al final siempre hay una solución y siempre hay una luz al final del túnel, ¿sabes? Por eso digo, al final una toma de decisión importante y radical puede cambiar tu vida por completo. Por ejemplo, nosotros, ya te digo, como tú bien has definido, peor no podíamos estar, porque la situación fue, pero muy, muy, muy complicada, ¿sabes? De hecho, ni me gusta recordarla porque tal. Pero Y bueno, gracias a Dios no salí. Jacobo, yo creo que sí que es bueno, ¿eh? Se lo decía también ya te he dicho, a esta otra persona, Fran, sí que es bueno, porque hay personas que no ven luz en el pozo, ¿sabes? Y en cambio vosotros sois la gente que puede inspirar a estas otras personas de esto, de que sí que hay luz, ¿no? De que sí que se puede conseguir. Y Claro. estoy de acuerdo contigo porque me siento también muy, muy identificado con lo que dices de la pareja. De hecho, cuando yo era muy joven, mi padre siempre me decía que cuidado con quién me juntaba, ¿no? Que así sería mi vida. Y es cierto, jugar en equipo siempre es mejor que no de Quijote, ¿no? Individual. Sí, no, y más, José María, cuando tú, por ejemplo, empiezas a contar a la gente, ¿no? Tus ideas, no, mira, me voy a ir a Suiza, tal cual. Bueno, si le hiciera caso a la gente, no hubiera venido nunca, ¿eh? También te lo digo, ¿sabes? La verdad. Sí, si tú me hubieras preguntado a mí, un país donde puedo ir, y yo a lo mejor te hubiera dicho 50 países antes que Suiza. Y en cambio, fíjate, ¿no? Claro. Muy bien. Muy bien, Jacobo. Oye, un auténtico placer hablar contigo y para ir acabando, bueno, te voy a hacer un test rápido, muy Sí. rápido. ¿Conducción de día o de noche? De día. ¿Café o té? Café. ¿Cadena de radio, podcast, música? ¿Qué utilizas más? Podcast. ¿Comida tuya favorita? La pizza. Muy bien. Pues oye, ¿y una palabra suiza que utilices cada día? Grüezi Mitterrand. Que significa así aquí buenos días a todos, ¿no? Así más o menos. Hola a todos, así. Grüezi Mitterrand. Grüezi Mitterrand. Grüezi Mitterrand. Mitterrand. Primera lección de mi vida en alemán. Jacobo, aquí tenemos una costumbre y es de que nuestros invitados pues nos recomienden la historia para invitar a otra persona del sector. No hace falta que me la digas ahora, ya me la dirás, pero pensando en esta otra persona. Por otro lado, para encontrar a Jacobo en las redes sociales, tendríamos que poner, por ejemplo, en Instagram o en TikTok,
Jaco Track Suisse. Es Jaco de Jacobo, Track de camión y Suisse de Suiza, es S-U-I-S-S-E. Jacobo, Vale. Ujú. un auténtico placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido, te lo digo, un placer y además creo que tu historia es muy enriquecedora, ¿eh? Muchísimas gracias, Jacobo. Muchas gracias a ti por contar conmigo, José María. Que vaya bien. En cada pueblito, en cada estación, son los seres inmortales sin comparación. Son los héroes del camino, con las luces brillando en el destino. No hay montaña que no puedan cruzar. Son los reyes del volante y su cantar. Son los héroes del camino, con las luces brillando en el destino. No hay montaña que no puedan cruzar. Son los reyes del volante y su cantar. Por una autopista cruzando el desierto, con sus llantas gastadas y el motor despierto. Para los héroes invisibles del asfalto ardiente, cargan sueños y cargan entre ráfagas de viento. Con rumbo fijo y el alma va